una actividad relacionada con la cinética corporal, dentro de la dimensión creativa. En primer lugar, he querido separar en diferentes puntos. El primero será una introducción, el segundo unas características principales, el tercero unas estrategias y el cuarto unas actividades. Bien, para empezar he querido poner un poquito una pequeña definición de la cinética, lo que quiere conseguir esta, y por eso he querido introducirlo. La cinética corporal principalmente se considera en solucionar problemas para evitar resultados comunes. Es una estrategia en lo que evita el resultado común, siempre que pase lo mismo. Para esto se va a fomentar sobre todo la creatividad de los niños y su imaginación. Dentro de la cinética corporal se usa mucho la metafísica, también se usa mucho la creatividad del niño, su imaginación, su fantasía, su experimentación para llegar hasta cosas que ellos mismos no saben, y todo esto les va a ayudar muchísimo. Luego he querido seguir la explicación con unas pequeñas características, que digamos que son las más principales. Que la primera de todas he querido poner que es el moderador de la expresión. De la experiencia, perdón, que también tiene que ver con la expresión, una experiencia en la expresión corporal. Luego también tenemos un grupo homogéneo. También una característica muy importante sería volver conocido lo extraño y viceversa. Volver lo extraño conocido. Es una especie de ¿cómo puedo explicarlo? De motivación para hacer que el niño ponga muchísimo más interés a este tipo de problemas. Luego también tenemos dentro de esto unos tipos de analogías, que serían analogía personal, analogía directa, analogía simbólica y analogía fantástica. La analogía personal es ponerse en el lugar del otro, principalmente. Luego la directa sería compartir el objeto con una realidad. Luego la simbólica sería ver el objeto de estudio, el objeto que estamos estudiando, encima por decirlo así, dentro de una imagen objetiva. Luego tenemos la analogía fantástica, que sería la última, y sería imaginar cómo podemos relacionar, plantear problemas con nuestra misma fantasía. Estas son las principales características que he querido añadir dentro de la cinética corporal. Bien, seguimos con las estrategias, que las estrategias comunes es, primero hay que centrarse en conocer esta principalmente, porque las estrategias nos van a ayudar mucho, sobre todo al profesor, para dar la clase, para poder encaminarse a transmitir lo que él quiere sentir. Sobre todo hay que dar la oportunidad de la creatividad de los niños, la imaginación, que ellos mismos sepan o intenten solucionar el problema. Por ejemplo, hay que conocer el problema, aunque no estemos totalmente al 100% de acuerdo con él, porque gracias a estas estrategias nos van a ayudar para solucionarlo. Yo como futuro maestro, como futuro docente, las principales estrategias que quiero resaltar son la creatividad y la fantasía, porque lo veo súper importante en las primeras etapas de educación de los niños. Aumentar el vocabulario relacionado con la expresión corporal, porque es la asignatura de expresión corporal, y dentro de la cinética me gustaría que los niños, aprovechando esto, pudiesen conocerlo mejor. Luego, utilizar recursos didácticos, tales como el cuento, las canciones y los mismos libros, porque en educación infantil los cuentos y las canciones son importantísimas. Te ayudan muchísimo a que los niños presten atención y a que puedas hacer la actividad mucho mejor.
Luego, que conozcan diferentes emociones y sensaciones. Esa sería otra estrategia que quisiera llevar a cabo. Y también una que podía poner es la fantasía, que sepan adecuarla a la realidad en la que están viviendo, en lo que quieren hacer. Con esto serían la pequeña introducción, definiendo la cinética corporal, las características principales que yo he querido meter y las estrategias que más me han convencido. De todas formas, en el Word está mucho más explicado, o sea, con más teoría, por decirlo así, y un índice y demás cosas, para que lo puedas entender. Y ahora voy a comenzar a explicar las actividades. Elegir para la cinética corporal han sido 3. Los títulos he querido llamarlas los medios de transporte, también he querido llamar a otras distintos saludos y eligiendo títulos a cuentos. Bien, la primera sería los medios de transporte, en la cual el maestro llegará a los alumnos y dará unas pequeñas pautas sobre los medios de transporte. ¿Qué son? Hará preguntas. Preguntará a los niños qué conocen de medios de transporte, qué sonidos conocen. Entonces los niños pues imitarán diferentes sonidos, intentarán interactuar, dirán que uno es un coche, uno es un avión. El profesor les seguirá preguntando cosas de que si tuviesen que llevar a sus padres del colegio a casa, ¿cómo les gustaría? Pues unos dirían en avión, otros dirían en coche, en bici, en moto, e incluso alguno te diría ovnis, porque la hayan visto. Bien, pues la actividad seguiremos con ella, el maestro seguirá dando pautas y seguirá haciendo preguntas. Los niños tendrán contestar a una pregunta que será la más importante cara al profesor, que será el preguntar cuál es el método de transporte que menos usan ellos, el que menos conocen. Unos dirán los caballos, otros dirán andando, incluso habrá, como he dicho antes, alguno que diga los ovnis, porque lo han visto o por cualquier cosa. Bien, pues si pasara eso, nosotros tenemos que coger, como maestros que somos, indicarles que tienen que elegir el menos usual, el que menos coja la gente. Por ejemplo, si dicen caballos, pues caballos, y si dicen ovnis, pues ovnis, y eso nos ayudará. Bien, con esto queremos hacer entender que hay muchísimos medios de transporte, para que los niños empiecen a conocerlo, y que pueda haber transportes muy, muy inusuales, como son los ovnis, el caballo, montar a caballo, las carrozas, etc. Y que los hay muy comunes, como son los coches, ir andando, ir en moto, en autobús. Y con esto queremos hacer hincapié en estos dos aspectos. Bien, la segunda actividad se llamará poner título a cuentos, en el cual el maestro tendrá que dividir la clase en 2 grandes grupos y comenzar con unas pautas. Bien, a un grupo de la clase tendrá que intentar intentar crear un cuento que ya esté inventado o inventarlo. Tendrán que interactuar unos con otros. Podrán hacer, sobre todo con su expresión, con sus componentes de brazos, piernas, su sistema corporal. Tendrán que intentar hacer ver a los demás niños el cuento que quieren interpretar, para que la otra mitad de la clase lo pueda adivinar. El profesor tendrá que ayudarles en todo lo que sea posible, incluso algunos niños podrán decir alguna anécdota que les pueda ayudar al resto de la clase para adivinarlo. Bien, y la tercera actividad consiste en saludarse. Yo la he querido poner de título distintos saludos. Bien, también se tendrá que dividir la clase en grupos, y unos de ellos, 2 grandes grupos. Sería en la clase o en el gimnasio. Por toda la clase irían dando vueltas y tendrían los que tienen que saludarse tendrían que compincharse para unos con otros. Por ejemplo, cuando pasen a 2 o 3 metros, saber que porque han hecho un gesto con la cara se quieren decir una cosa. Y entonces el otro gran grupo de la clase tienen que estar a todas esas cosas atentos para saber lo que han querido decir y no los engañen.
También el profesor, como este ejercicio es un poquito más difícil, el profesor irá con ellos en todo movimiento, siempre que se muevan, y les ayudará en todo lo posible. Contestará todas las preguntas que estén en su mano contestar para ayudarles y para facilitarles así poder adivinarlo. Una vez pasado un tiempo, pues el otro grupo se pondrá en el lugar de los que tienen que saludarse para así el restante pueda adivinar lo que quieren hacer en este caso. Y con esto terminaría este trabajo. Muchas gracias.